Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo encuentro virtual. De hecho, muchas gracias por estar un sábado en la noche previo al Día de la Madre. Lo agradecemos bastante. Estamos ahora con María Luisa Busquiza, quien nos va a acompañar primero ahora en esta ponencia sobre compliance y libre competencia, y quien también va a ser profesora en el curso de compliance y competencia que está organizando la maestría en Derecho de la Empresa, que inicia este lunes. Más o menos la dinámica va a ser la siguiente. María Luisa tiene una ponencia de unos de 40 a 45 minutos. Ustedes pueden ir dejando sus preguntas en el chat y conforme acabe la ponencia, vamos a dar pase a las preguntas. Bueno, María Luisa, muchas gracias por estar con nosotros. Es de hecho un gusto tenerte aquí ahora, haberte tenido antes en el curso y nuevamente otra vez en un curso de formación continua. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias a los que están en esta noche de sábado, ¿no? Que es poco usual, pero que ahora es usual en este contexto de pandemia tan complicado. Muchas gracias y voy a hacer una pequeña presentación de que resume un poco el contenido del curso que iniciamos el lunes. En cualquier momento me pueden hacer alguna consulta o pregunta o sugerencia a través del chat. Voy a tratar de estar atenta. Si no, luego de esto vamos a conversar sobre aquellos puntos de la presentación o algunos que ustedes les llame la atención especialmente. Entonces, en este curso, bueno, la idea es explicar la relación entre compliance y libre competencia a través de este instrumento que se llama programas de cumplimiento y libre competencia. Por eso primero vamos a entrar a ver de qué se trata el compliance tan de moda últimamente, luego los puntos básicos de libre competencia relacionados a compliance, para luego yo explicarles qué es un programa de cumplimiento en libre competencia, cómo Indecopi, la agencia de competencia, ha evaluado este instrumento, qué sugerencias, directrices ha dado al respecto. Cuando hablamos de compliance, nosotros hablamos de cumplimiento, la traducción literal del inglés, pero en realidad es algo mucho más intenso que esto. En realidad el compliance es un conjunto de procedimientos, de buenas prácticas que adoptan las organizaciones, no solamente las empresas, también pueden ser universidades e incluso asociaciones gremiales, la Sociedad Nacional de Industrias, ADEX, entre otras asociaciones gremiales, universidades, asociaciones sin fines de lucro que reciben, por ejemplo, donaciones, ONGs, cualquier tipo de organización que te permita de manera preventiva identificar y clasificar riesgos a los que se enfrentan. Y de esa manera, cuando tú estableces los riesgos, estableces mecanismos internos de protección, gestión, control y reacción. Palabras claves en compliance son identificación de riesgos a través de una matriz de riesgos, medidas de control, evaluación de esas medidas de control, y cuando se ha producido una situación de incumplimiento, reaccionar muy rápidamente, ¿no? Entonces, en ese contexto, el compliance es mucho más que solamente los documentos que les he mencionado, ¿no? Es mucho más que cumplir las normas, es mucho más que cumplir las regulaciones, es mucho más que la honestidad y compromiso de integridad, y es mucho más que un comodín. Surgió que me libera de responsabilidad, ya sea administrativa o penal, ante un incumplimiento de libre competencia, por ejemplo, ¿no? El tema de programas de cumplimiento resurge en Perú a través de temas de penales, de anticorrupción, donde se establece una ley de responsabilidad de personas jurídicas en la cual se establece como eximente o atenuante de las infracciones el contar con un programa de cumplimiento. Pero en realidad el programa de cumplimiento va más allá. ¿Y a dónde va o a dónde apunta? ¿No? Apunta a una cultura organizacional basada en principios éticos. Es decir, cómo las personas integran una organización entendiendo cuál es su rol, cómo tienen que tomar decisiones y cómo la ética tiene que estar en el ADN de la empresa. Y la pregunta que surge inmediatamente es, ¿habrá empresas que tienen un ADN corrupto?
Eso también es una de las preguntas que vamos a tratar de desarrollar en el curso, o es que puedo extirpar digamos, el incumplimiento, los riesgos, sacando a aquellas personas que han incurrido en algún ilícito, ¿no? Casos, por ejemplo, como Odebrecht, casos, por ejemplo, como la Volkswagen, ya no solo a nivel de libre competencia, sino a un nivel de anticorrupción. ¿Esas empresas se pueden salvar, ¿no? En el sentido de que pueden reconstruirse? Es una de las preguntas que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Y en este grupo de conceptos de ética empresarial, buenas prácticas corporativas y compliance, tenemos que ver que esto no es, digamos, una declaración de propósitos. Es decir, si yo digo compliance, cumplimiento de las normas de libre competencia, ya lo dejo así, lo declaro, tengo una matriz de riesgos, hago una serie de controles, ¿eso es suficiente? En realidad, eso es suficiente para ponerme a la moda. Esto no es así porque en realidad en los mercados, en estos días, se buscan empresas que tengan ética y buenas prácticas corporativas para hacer negocio. Y ustedes pueden verlo, algunos de ustedes trabajan en una empresa, empresas grandes, transnacionales, empresas realmente que tienen una participación de mercado importante. Hay un due diligence a clientes, a proveedores, hay una serie de declaraciones que tienen que firmar, que suscribir, quienes quieren hacer negocios con ustedes, y ustedes a su vez tienen que suscribir si es que quieren hacer negocios con alguien. Entonces, las empresas ahora, e incluso en crisis como en la que vivimos, no se distinguen únicamente por lo que producen o por lo que venden o lo que distribuyen, sino en cómo lo hacen, ¿no? El camino es tan importante como el resultado. Y los grupos de interés con los que se relaciona una empresa, consumidores, inversionistas, proveedores, buscan distinguir a aquellas empresas cuyos directivos son íntegros, socialmente responsables y con un compromiso ético con la sociedad de sus trabajadores, ¿no? Ustedes me dirán, oye, pero esto, en este contexto político más aún, esto es realmente posible, y yo, a través de la experiencia que he tenido, les voy a decir que es posible, y hay que cumplir una serie de requisitos y hay que tener un propósito muy firme para ello, ¿no? Y lo último es que la integridad no solamente significa no cometer un delito, sino también hacer correctamente todo aquello que estoy obligado, desde las normas administrativas, penales, pero también de los valores. Cada empresa, a partir de lo que está prohibido en una norma, puede poner un set de valores, y ese set de valores lo va a implementar o lo va a incluir en una política o una lista de lo que nosotros llamamos do's and don'ts, lo que se puede hacer y lo que se puede hacer, ¿no? La lista de lo que se puede hacer y la lista de lo que no se puede hacer. Y eso va a ser lo que esta empresa va a exigir desde sus directivos hasta sus vendedores, por ejemplo, ¿no? Y lo va a exigir no de una manera de soft law, sino también con la posibilidad de una desvinculación laboral. Ahora, ¿esto es sencillo? No, para nada. ¿Y cuáles son los factores que complican el cumplimiento de normas y valores técnicos? Y esto que estoy mencionando es válido no solamente para el compliance de libre competencia, sino para cualquier compliance, ¿no? Como ustedes podrán intuir, lo primero es que las decisiones en los negocios son complejas. Por ejemplo, si estamos en el mercado de retail, de venta retail, y por venta retail me refiero, por ejemplo, a los supermercados, ¿no? Que venden a los consumidores. En contextos de crisis como el nuestro son muy volátiles las condiciones de mercado en cuanto a precio, preferencias de los consumidores. Y en este caso, tienes que tomar decisiones. Lanzo o no lanzo una oferta, establezco una exclusividad, hago una división de territorio entre los distribuidores de mis productos, etc. Y muchas veces, porque las decisiones tienen que tomarse rápidamente, pues hay una falta de información, de tiempo. A veces tienes que hacer las decisiones basadas en la intuición que tienes. Me refiero a las decisiones de quienes llevan los negocios adelante dentro de una empresa, ¿no? Y obviamente a veces lo haces no teniendo claro todo el panorama, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que tener en cuenta. Las decisiones son complejas en los negocios, pero también tienen que ser muy rápidas. Otra cosa es que la visión al corto plazo puede fomentar la corrupción. Yo necesito que mis vendedores vendan un determinado número. Tienen que vender sí o sí ese número, y presiono, como director o como gerente. ¿Por qué? Porque ese es el número que va a permitir sobrevivir. Entonces, si un vendedor tiene que llevar un número,
tiene que cumplir una cuota de venta, y le dicen sí o sí, tiene el incentivo a hacer todo por, y ahí viene el riesgo de la corrupción, que tenemos que mapear. Y no significa que una empresa no va a tener todos esos riesgos. Así funciona el mercado y a eso, ¿no es cierto?, es lo que tenemos que enfrentarnos con un compliance fuerte y un compliance inteligente, ¿no? Y ya hemos visto presión por ventas más agresivas cada vez. También un Estado corrupto, ¿no? En condiciones, son condiciones nocivas, es una condición nociva para una ética empresarial. Muchas empresas le venden al Estado. Y hemos visto casos en Indecopi en que las empresas se coluden para, digamos, repartirse las licitaciones del Estado, ¿no? Muchos casos que vamos a ver durante el curso. Entonces, ¿cómo funciona el compliance, ¿no? Y finalmente, perdón, ¿no es cierto?, es muy, muy importante desarrollar toda una cultura ética a nivel de los directivos, fortaleciendo su voluntad ética y racionalidad de las decisiones. Nosotros vamos a hacer varios ejercicios interactivos durante el curso, donde les voy a poner casos reales de negocios en los que vamos a jugar distintos roles, ¿no? El rol del que quiere vender, y el rol del oficial de cumplimiento, y el rol de la autoridad frente a ello, en base a la experiencia de los casos que hemos visto en Indecopi. Lo siguiente, ¿no es cierto? Aquí viene la función del compliance. Probablemente muchos que tienen experiencia en empresas, a partir de la definición que les he dado de compliance, viene a su mente, entonces, ¿qué hace auditoría interna de una empresa? ¿Qué hace, ¿no? ¿Qué hace la figura del contralor dentro de la empresa? ¿O qué hace, ¿no? La figura del directorio que no controla por sí mismo esto? ¿Cuál es la diferencia entre esas otras áreas de la empresa, ¿no? Y la idea un poco del compliance, del encargado de compliance, del encargado del cumplimiento, es un poco ser como un articulador, un director de orquesta. Quienes han participado o que se han sido parte o han participado en algún tipo de asesoría, empresas muy grandes, saben que estas pueden a veces replicar las estructuras súper burocráticas, ¿no? Como el Estado. A veces cuando la empresa es muy grande, tiene una instancia local, una instancia corporativa, una instancia supracorporativa, es decir, me refiero si está basada la matriz en otro país, hay muchas instancias que se superponen. Entonces, el compliance tiene que ser un gran articulador. Tiene que ser una especie de coach del cumplimiento, un coach, ¿no? De estar siempre primero por el lado amable, ¿no? Por el lado del refuerzo positivo, pero cuando ocurre algún incumplimiento, tiene que tener todos los instrumentos para actuar con firmeza y tolerancia cero. Es una mezcla, ¿no? Por eso hay una frase que dice que el compliance officer, que es el encargado de compliance, es un corporate coach en lugar de un corporate cop. O sea, es un coach en lugar de un investigador, de un policía. No es un policía, ¿no? Es alguien que asesora, que acompaña, pero cuando ocurre algún evento tiene que ser una persona que tenga firmeza en las decisiones. Y pues hay que integrar todas las estrategias anticorrupción de la empresa, prevención, todo el tema de la prevención, hemos visto ahora. También si ocurre algo hay que hacer una investigación, y ahí el compliance sí se vuelve un cop, un investigador, ¿no? Y la sanción, tiene que sugerir aquellas sanciones que realmente desincentiven conductas que pueden traer abajo un programa de cumplimiento. Mucho monitoreo, mucha comunicación, acompañamiento de los negocios. Vamos a ver cómo el compliance más eficiente no es aquel que está en una oficinita sentado, haciendo matrices, revisando procedimientos, sino es un socio de negocios. Desde el primer momento, el acompañamiento en lo que nosotros llamamos el estar en el back office, atrás, y en el front office, frente a los clientes, frente a los consumidores, ¿no? Y acá vemos un poco cómo se organiza una empresa, ¿no? En cuanto a las líneas de defensa de anticorrupción, fraude, libre competencia. Tenemos una primera línea de control que son las gerencias. Las personas que integran la gerencia, los gerentes, los vendedores, los jefes, tienen que tener en claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer a nivel de libre competencia. Y generalmente, ¿no es cierto?, aquí vamos a tener una suerte de control dentro de estas gerencias. En la segunda, de control interno, ¿no? En la segunda línea, ahí, ¿no es cierto?, vamos a tener al compliance, que va a estar asesorando, acompañando en los negocios. Y la tercera línea es la auditoría interna, que en las empresas que son multilatinas o con matriz extranjera, ustedes lo que van a tener es un compliance en la sucursal local, van a tener un control interno local y además
una auditoría interna regional o que reporta a la matriz. Esto es lo que tenemos generalmente a nivel de controles en empresas muy grandes, ¿no? Estoy a partir de esa experiencia de estar en esas empresas grandes, yo les traslado cómo es el tema de las líneas de defensa, anticorrupción, cumplimiento de libre competencia. Y bueno, luego, a partir de ya tenemos claro qué trata de, o qué busca el tema de compliance. Vamos a ver entonces ahora qué cosa es la libre competencia. Y como lo explicamos en el brochure del curso, nosotros vamos a ver 3 tipos de compliance. Nos vamos a centrar, digamos, el 80% del curso en libre competencia, pero vamos a tener también un espacio para el compliance en otras disciplinas de mercado, que es protección al consumidor y competencia desleal. Pero nos vamos a centrar en el tema de libre competencia, que es un principio de nuestra economía social de mercado, en que se define lo siguiente, ¿no? La pugna entre las empresas para captar la preferencia de los consumidores a través del precio o calidad de bienes y servicios, es lo que define la economía. En este postulado, ¿no? Los precios y la calidad se definen en el mercado por la oferta y la demanda. Toda aquella acuerdo, toda aquella actitud que intenta obstaculizar que los precios se formen en el mercado es una conducta ilícita y sancionable por Indecopi, que es la agencia de competencia, y desde el año pasado es también susceptible de ser sancionado penalmente hasta con 6 años de pena privativa de la libertad. Eso es lo que nuestro Congreso trajo el año pasado, ¿no? En el 2020. Entonces, ¿por qué es importante una libre competencia por una oposición a las economías planificadas, por ejemplo, en las que se establecen controles de precios rigurosos y en las que, por ejemplo, esta disciplina no es muy, no tiene cabida, ¿no? Porque la competencia, ¿no?, genera menores precios, puede generar mejor calidad, puede generar genera mayor variedad de bienes y servicios y permite la innovación. Entonces, es la libre competencia lo que saca lo mejor de las empresas y de las personas, siempre y cuando se respeten las reglas fundamentales de la libre competencia. Entrando a ello, ¿no es cierto?, vamos a ver cuáles son las conductas que son sancionadas por la libre competencia en la Ley de Represión de Prácticas Anticompetitivas, que vamos a ver con mucho detalle en nuestro curso, ¿no?, a partir de casos, elementos fundamentales de una manera muy didáctica. Tenemos tres tipos de infracciones. La primera es como el homicidio en libre competencia. La primera es solamente si la haces ya eres susceptible de sanción, pero además también de un proceso penal, ¿no? Muchas colusiones, muchos casos que vamos a ver en Indecopi, que se han visto además históricamente en Indecopi, hoy día si ocurrieran, los directivos, los gerentes generales, los gerentes comerciales estarían también presos o habrían pagado prisión, además de indemnizaciones muy altas, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo cuando tú armas un compliance dentro de una empresa. Son 3 prácticas: las prácticas colusorias horizontales, el abuso de posición de dominio y las prácticas colusorias verticales. Como les decía, la primera, las prácticas colusorias horizontales, conocidas como las colusiones o las concertaciones, son todo acuerdo, toda decisión, toda recomendación, toda práctica concertada, ¿no?, entre 2 o más agentes competidores que buscan restringir ilícitamente la libre competencia. Es un acuerdo, y un acuerdo no escrito, puede ser un acuerdo hasta tácito, intercambiando WhatsApps, intercambiando correos. La mayoría de los casos que vamos a ver a nivel de colusiones, la colusión del papel higiénico, la colusión de las farmacias, la colusión del balón de gas, la colusión en el caso de los equipos de hemodiálisis, muchas de ellas se dieron a través de mails, una abundante cantidad de mails, vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver que a través de esos medios se llega a un acuerdo expreso o tácito que les permite a esas empresas estar tranquilas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No vamos a competir, el mercado, la calle está dura, todos merecemos tranquilidad, ni para ti ni para mí. Nos reunimos periódicamente y fijamos los precios, todos tranquilos, todos felices. Eso ha pasado en el Perú en el caso del pollo, que fue en el año desde los 90. Eso ha pasado en el caso del papel higiénico, ha pasado en el caso del balón de gas.
y muchos otros casos más. Entonces, se juntan, puede ser a través de cualquier medio, o hay un concierto de voluntades entre dos o más personas para fijar precios, calidad, condiciones, cuando sacan las promociones, también para participar en licitaciones, ya sean públicas o privadas, y se dicen, ¿no? Miren, las licitaciones hay para todos. Esta, tú ganas y yo pongo un precio muy bajo, tú pones este precio más alto. Generalmente eso pasaba en el Estado, por ejemplo. O ¿sabes qué? El Estado está pagando muy bajo. ¿Sabes qué? No nos vamos a presentar. No nos vamos a presentar para forzar al Estado a subir el precio. Eso pasó en el caso de las licitaciones referidas a los equipos de hemodiálisis. Hace muchos años que vamos a ver el caso también. O puede ser, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Tú quédate en el sur, yo me quedo en el norte, yo no toco tus mercados. Eso también es un claro ejemplo de una licitación colusoria. Aquí, el solo hecho de que existe este acuerdo ya supone que la práctica, ¿no es cierto?, existe, es sancionada, independientemente si generó o no generó daño. El segundo tipo es el abuso de posición de dominio. Este abuso de posición de dominio se refiere a actos llevados a cabo por una empresa que tiene poder de mercado, una empresa dominante en el mercado, y que excluyen a competidores por razones diferentes a una mayor eficiencia económica, ¿no? Por ejemplo, hay conductas como exclusividades, como negativas injustificadas a contratar, por ejemplo. Oye, yo no te voy a vender mi producto si le compras a mi competidor. Te dejo sin producto. Oye, yo te voy a dar a ti un mejor precio si es que tratas mejor mi producto, tu distribuidor, ¿no? Me refiero a la cadena. Si yo soy productor, distribuidor, mayorista y consumidor final. Entonces, el vendedor, el productor le dice, yo te voy a dar a ti, distribuidor, mi producto solamente si me das más promociones, me trabajas mucho más el producto, pones más empeño en la fuerza de ventas, y al otro lo tratas un poco mal. Entonces, no, a mi competidor no le das todo eso, y comienzo a chequear y ver eso. Entonces, esas son conductas de abuso de posición de dominio. Han habido N situaciones de abuso de posición de dominio que se presentan sobre todo en casos en que, por ejemplo, la empresa que fabrica un bien, por ejemplo, cemento, a su vez tiene un distribuidor, ¿no? Entonces le trata de darle mejores condiciones a su distribuidor vinculado, porque es ella misma, que a los otros distribuidores del mercado. Y eso es una conducta también discriminatoria. ¿Por qué? Porque le doy mejores condiciones a mi distribuidora, no porque sea mejor que las otras, sino porque simplemente me conviene fortalecer, trasladar mi poder de mercado que tengo en el área de producción a otro mercado de distribución. Eso lo vamos a ver en el curso. Y la frase que define mejor el abuso de posición de dominio es que a gran poder, gran responsabilidad, citando a Tony Stark. Entonces, un poco eso, ya me corregirá. Y el tercer ejemplo es un poco las prácticas colusorias verticales. Estas prácticas son también colusiones, pero son colusiones que no se dan en el mismo nivel. Si ven en las colusiones horizontales, son los acuerdos entre el mismo nivel, entre competidores, entre vendedores, ¿no? O entre proveedores, vendedores, es el mismo nivel. Esas son las mortales. Las verticales se dan entre productor y distribuidor, entre distribuidor y mayorista, o sea, son a dos niveles. Entonces, esas prácticas colusorias verticales lo que suponen es que son acuerdos realizados entre agentes económicos que operan en planos distintos de la cadena de producción para ponerse de acuerdo por el precio, calidad, cantidad y falsear la competencia. De esto lo que vamos a ver en el curso es que las mortales son las colusorias horizontales y siempre van a ser riesgo rojo. Las otras dos, vamos a ver si son riesgo rojo o riesgo amarillo, dependiendo de las características de cada empresa. Mientras que la horizontal, la sola existencia de la colusión impone una sanción, en las otras dos, además de la existencia del acto, hay que ver si han generado daños. Entonces, estas dos, si ocurre, por sí mismas no te van a sancionar, hay que ver si esa genera un daño. En el primer caso, o un efecto negativo, mejor dicho. Y en el primer caso, sí. No importa que sea un efecto no deseado, un efecto que nunca se produjo, del solo acuerdo ya te sanciona. Eso es lo que ocurre. Y entonces, ¿no es cierto? Primero, y por eso es que el compliance de libre competencia ha adquirido tanta relevancia estos días, este año, ¿no? Indecopi tiene amplios poderes de investigación y sanción.
Quizás Indecopi sea una de las instituciones que más ha desarrollado las herramientas forenses para descubrir mensajes que se intercambian las empresas, para ver si hay alguna evidencia de colusión. La colusión es muy difícil de descubrir si, por ejemplo, no hay algún tipo de denuncia o algún tipo de información de algún insider, ¿no? Algún, lo que diríamos nosotros, un soplo, ¿no? O si es que a veces, muchas veces la propia empresa va y se autodenuncia y dice, ¿no? Mira, mi gerente general, mis gerentes comerciales han estado haciendo esto, yo acepto y doy toda la colaboración. Para hacer estas investigaciones, Indecopi tiene el famoso algoritmo, tiene unos instrumentos forenses que te permiten buscar. Lo que hacen primero Indecopi es cuando va una empresa para investigar si hay colusión o no, requisa las laptops y usa una herramienta forense que a través de un algoritmo te permite encontrar palabras, por ejemplo, precios, acuerdos, etcétera, y puede incluso entrar a mails que tú borras. Entonces, puede hacer eso en tu laptop, puede hacer eso también en tu teléfono. Entonces, lo que he aprendido yo a través de los casos es que ningún mensaje por el cual tú tratas de coludir desaparece, porque todo es recuperable a través de estos instrumentos forenses. Ellos tienen un entrenamiento especial de la DOJ, que es la división americana, ¿no? Experta en estas cosas. Entonces, ningún mensaje, eso siempre lo digo en las capacitaciones a los comerciales, si ustedes creen que están pasando caleta porque mandan un mensaje a través de WhatsApp personal, olvídense, todo se registra, todo se recupera a través del algoritmo y de estos instrumentos que se llaman instrumentos forenses que usa Indecopi. Puede imponer multas hasta 12% de las ventas brutas al infractor o incluso a su grupo económico. Pero no solo eso, sino puede imponer multas al personal, es decir, no solo sanciona a la empresa, sino al gerente general, al gerente comercial, al gerente de marketing, todos los que han intervenido. Y son multas que van hasta 100 UITs para una persona natural. Puede dar medidas cautelares y puede ordenar indemnizaciones. Y lo que ya les había dicho, sanciones penales de 6 años, ¿no? Y aquí viene el compliance y el enforcement, ¿no? Porque lo que estamos viendo es lo que nosotros llamamos enforcement, es decir, la autoridad administrativa, el Poder Judicial, te va a sancionar si incurres en esa infracción. Y el compliance es como que el paso o el trabajo que haces preventivo, ¿no? Y el trabajo de internalizar en el ADN, en tu chip, en la cabeza de todos tus comerciales, gerente general, etcétera, que realmente no solamente es importante el resultado, sino es importante el camino, lo que va a llevar a que tú descartes muchas formas de hacer negocio que tenías. Por eso es tan importante, y vamos a ver cómo en los programas de cumplimiento, el que el gerente general tenga el convencimiento, el que el directorio tenga el consentimiento, tengan el conocimiento, el convencimiento de ir por ese camino, es un elemento fundamental, si no, no se puede avanzar. Y por último, llegamos a definir qué cosa es un programa de compliance en libre competencia. No sé si ustedes han escuchado hablar de programas de cumplimiento en otras ramas del derecho. Seguramente sí, ¿no? Y es un conjunto de medidas adoptadas por la empresa a través de su autorregulación con el objetivo de prevenir y minimizar el riesgo de infringir la ley. Pero además, como les había dicho, puede ir incluso más allá de la ley y tener algunos compromisos voluntarios. Y este programa de cumplimiento no es una plantilla, ¿no? No sé quiénes han participado en ISOs, en procedimientos de certificación ISOs, han visto que a veces cuando contratan a una consultora parece que les da lo mismo, ¿no? Parece que tienen unos modelitos en los que simplemente te los reparten y hay que chancar y pegar, ¿no? Y de eso no se trata un programa de cumplimiento de libre competencia, sino de hilar fino y establecer qué realmente necesita tu empresa, ¿no? Porque hay otra cosa. Como el programa de cumplimiento en libre competencia es muy activo, es necesario que conozca mucho del negocio. Tienes un destinatario del programa, es decir, las personas que lo van a aplicar son comerciales, son hombres de negocio, son personas que van a ganar al mercado. Y no son personas que van a leer papeles, sino tienen que ser algo como los 5 mensajes de hoy, 5 cosas que puedes hacer, 4 cosas que no puedes hacer. Si tienes que declarar algo, tienes que hacer un formulario sencillo. Entonces, el compliance en libre competencia tiene más que, incluso que los otros compliance, un componente de comunicación sumamente intenso, ¿no? Y tenemos compliance ahora en lavado de activos, corrupción de funcionarios. El Estado tiene sus programas de cumplimiento. No sé si ustedes vieron la noticia, que la vamos a conversar en el curso, que el Vaticano hace un par de semanas ya tiene su programa de cumplimiento anticorrupción.
ha establecido formularios de conflictos de intereses, transparencia de cuánto gana el Papa y los principales obispos, que todos declaren sus rentas. Eso es un paso importante, conociendo una organización tan cerrada y jerárquica como el Vaticano. Entonces tenemos al Vaticano con su programa anticorrupción. Tenemos tributario, medio ambiente, acá, bueno, yo también tengo otra especialidad en medio ambiente y estos programas de compliance en medio ambiente son muy intensos porque se unen al concepto de sostenibilidad. Toda empresa que se respete tiene un programa de sostenibilidad. Un compliance laboral y ahora un compliance COVID. No sé si ustedes, si trabajan en empresas, saben que ahora hay un documento que se llama Plan de Vigilancia, que salió el año pasado con la pandemia, que es una especie de EIA de COVID, pero tiene un montón de medidas que ahora sabemos que no tienen ningún sentido en la lucha con el COVID, ¿no? Pero también es una lista, un planillón de obligaciones, ¿no? Y está el tema de libre competencia que hemos visto. Entonces, una empresa moderna lo que hace es integra todos estos compliance dentro de uno solo para que pueda ser más fácil de manejar, porque si no parece que todo el mundo quiere hacer su compliance, todo el mundo quiere hacer sus capacitaciones y la gente se abruma, ¿no? A veces ha pasado, ¿no? Yo veo en algunas empresas, oye, tengo capacitación de conflicto de intereses, tengo capacitación de libre competencia, tengo capacitación de anticorrupción, tengo capacitación de medidas COVID. Entonces, es ya el paroxismo de la prevención. Entonces, hay que integrar, articular, y lo importante es que el mensaje llegue, porque cuando capacitas tanto, la gente se raya y se olvida de las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que una empresa tenga un programa de cumplimiento? Y esto también vamos a hacerlo como un ejercicio en las clases. ¿Cómo ustedes convencerían a una empresa que tiene que tener un programa de cumplimiento en libre competencia? Entonces, acá hay algunas ideas que vamos a desarrollar, como por ejemplo, prevención de infracciones, te permite ahorrar costos, los costos reputacionales. En una empresa muy grande, las multas no son tan importantes como la reputación, más en un contexto como el actual. Ustedes han visto, y esto es un tema de compliance que lo analizaremos, de protección al consumidor. Hace unos días, no sé, de repente alguien de lo que está acá, para que yo no hable sola, puede contarme el caso de Plaza Vea y todo por 30 soles. No sé si hay alguna persona que quiera, si sabe este caso y que lo cuente brevemente. Alguien que se anime. No sé si vieron la noticia, que Plaza Vea vendió todo por 30 soles. Es decir, era una pantalla, un televisor de 60, ¿no? 60 pulgadas, LED, etcétera, 30 soles. Creo que Sí, adelante. ya, bueno. Pensar un poco. No veías que tú compraste. No llegué a comprar, quise, pero sí, pero creo que fue un tema de un problema en su página web, en su web que todo salía a 30 soles y pues, bastantes personas compraron y lo que hicieron era, lo que hizo Plaza Vea fue hacer una devolución o sea, del dinero de los 30 soles, pero no vendió realmente los productos. Y que lo que sí escuché es que hubo una intención de ir ante Indecopy. Pero no cerrar, ahí me quedé, no sé si... Sí, en efecto, para que ustedes sepan, el caso llegó a Indecopy, está investigándose sumariamente ahora, y comentarles que el problema aquí es que hay como que dos bloques de principios. El principio de que cuando una empresa hace comercio electrónico, lo que lanza es una oferta que no puede modificar. Y del otro lado, la buena fe del consumidor, que si sabe que si le venden algo a 30 soles, un aparato que cuesta 2.000 o 3.000 soles, sabe que hay un error o algo que no está funcionando. Entonces, el problema es que Indecopy tiene precedentes en los cuales, a través de la Comisión de Protección al Consumidor, ha obligado a empresas a vender o a entregar los productos comprados a los consumidores por el precio del error. Es el famoso caso del colchón a un sol del caso Ripley. Se obligó a que se dieran colchones que costaban como que cerca de 1.000 o 900 soles Risoli. Lo mismo que acá, ¿no? Entonces, un señor compró dos colchones y 2 tarimas, cada una a un sol el colchón y 2 soles la tarima. Y lo que pasó en ese caso fue que Indecopy vio que Ripley no había actuado de manera inmediata avisando al consumidor que se había tratado de un error. Esperó creo que 2 o 3 días. Y en base a eso, tenemos el famoso caso del colchón a un sol. Indecopy obliga a Ripley a entregar los bienes comprados.
Entonces, ahí es el tema. Vamos a ver, en otros países eso no ha pasado, el criterio ha sido, oye, es válido que la empresa se equivoque, porque todos cometemos errores, lo que evalúa es, ya, se equivocó, la inmediatez, se dio cuenta al toque, y atendió debidamente, informó debidamente al consumidor y reparó la situación. Entonces, eso ha servido para que en otros países no se entregue. Por ejemplo, en otros países ha habido el caso de un carro, creo que era un Volkswagen, justamente a €1, se equivocaron. Y al final, en primera instancia, querían que se entregue el carro a €1, pero en segunda instancia, eso fue en Alemania, se habló de la razonabilidad del consumidor, pero también de que la empresa tenía que tomar medidas muy rápidas para desbaratar ese convencimiento de la aceptación de su oferta en el consumidor. Entonces, ese es un caso que está en desarrollo. Vamos a ver cómo acaba, ¿no? Y bueno, podemos ver esos casos también dentro del comercio electrónico, que está muy en boga últimamente. Y bueno, es un daño reputacional. Más que una multa, a Plaza Vea le importa la reputación en época de pandemia. Plaza Vea ya ha tenido problemas con entrega de bienes, ¿no? Con el tema de que no llegaban nunca los productos que se compraron en el primer confinamiento de la pandemia. Entonces, todo eso impacta reputacionalmente. Por eso es tan importante tener un plan de cumplimiento, en este caso, a nivel de protección al consumidor y competencia leal, ¿no? También hay que reducir el riesgo de exposición de los trabajadores a responsabilidades y a situaciones que los puedan comprometer. Muchos, y les voy a ser sincera, ¿no? El tema de libre competencia, oye, no puedes hablar una regla, ¿no? Tú, que eres uno de mis vendedores, no puedes tener ningún tipo de acercamiento, ningún tipo de conversación con alguien de la competencia. Si lo tienes, pide permiso antes, avisa antes y dime por qué y para qué. Esto es obviamente una regla que tiene todo programa de cumplimiento básico, pero que no era habitual en Perú hace unos 5 años. Todos en esos grupos chiquitos de ventas de nicho, todos se conocían, todos eran patas, pasaban de una empresa a otra, eso no tiene nada de malo, pero pasaban información. Entonces, ellos, cuando estallaron los casos que vamos a ver, el caso del papel higiénico, el caso de las farmacias, nadie entendía por qué estaba mal. Y hasta ahora, nadie entiende, oye, pero ¿por qué está mal que yo me reúna a conversar si es que así todo el mundo va a estar tranquilo? En cambio, si no lo hago, voy a entrar a una guerra de precios. La guerra de precios conviene a los consumidores, porque sacan lo mejor, ¿no? de los competidores, y al final son los competidores los que se ganan. Cuando todo es un status quo, nos parecemos entonces a un estado totalitario que asigna cuotas, ¿no? Eso es lo que ocurre. Entonces, es muy importante tener eso para el tema reputacional, para el tema de que todos sepan qué hacer y cómo hacer, para el tema de tener medidos los riesgos, para prevenir situaciones que puedan significar un procedimiento antindecopio o una denuncia de un fiscal. Imagínense que a su gerente le pongan una medida de detención porque se inicia una investigación por libre competencia, y vamos a ver cómo se relaciona la investigación de Indecopi con la del Poder Judicial, que no se ha dado hasta el momento, pero que es muy delicada, ¿no? Muy delicada, conociendo a veces que los fiscales no tienen mayor conocimiento del caso. De cómo funciona la libre competencia. Vamos a tocar en el curso algunos casos internacionales a través de los cuales ha surgido, por ejemplo, el tema del compliance, y hasta este momento estamos hablando de compliance que son como que voluntarios, pero luego a nivel de los casos internacionales tenemos el caso de Microsoft, en el cual surge ya la idea de tener un compliance obligatorio. Es decir, que cuando la autoridad administrativa ve que tú has incumplido una norma, te pone tu multón, pero a la vez te ordena que instaures un programa de cumplimiento. Y esto se da a partir de este caso de Microsoft, ¿no? Que es Microsoft ha tenido muchos casos. Y en el año 2000, un juez halló responsable a Microsoft de abusar de su poder de mercado en el mercado de los sistemas operativos, evitando que sus potenciales rivales como Java, Netscape, Linux, entre otros, en ese año, ¿no?, pudiesen posicionar sus browsers a través de la venta atada. Es decir, decía, si compras el producto Windows, tienes que usar el buscador Internet Explorer. Y le cerraba la entrada a los otros buscadores, ¿no? Y en eso, lo que ordena este juez es dividir la empresa, una que se dedicara a la elaboración de sistemas operativos y otra que se dedicara a otros componentes de software. Estaba juntando demasiado
demasiado poder, es decir, unía mercados, o sea, son mercados vinculados, pero si tú trasladas de la fabricación del sistema operativo a los browsers, a los buscadores, entonces tienes algo súper poderoso, que de hecho ya eres poderoso, pero está la acumulación, tal situación de concentración de poder que es inviable que la libre competencia funcione si las empresas están, no se cinden, no se separan, ¿no? Y luego de que de la apelación de Microsoft, ¿no? Finalmente ellos llegaron a un acuerdo con la DOJ, que es la Fiscalía Económica, ¿no? La Fiscalía Económica, porque estos casos se ven en Poder Judicial, al revés de acá que se ven en el área administrativa. Entonces la empresa se compromete a compartir, ¿no es cierto?, sus interfaces, sus sistemas de programación con las terceras empresas, ya para que no la escinda, ¿no? Para que no la escinda. Se compromete y se llega a un arreglo que se llama en inglés settlement, ¿no? Y para vigilar que realmente se diera cumplimiento a esto, el juez ordena, aprueba el acuerdo que firma la DOJ y el fiscal con el Microsoft, de designar un panel integrado por 3 personas que tendría acceso a todos los sistemas, registros y códigos por un periodo de 5 años con el objeto de garantizar que se cumpla la medida de que va a ser abierto, de que Microsoft no va a tener a beneficiar su propio buscador, Internet Explorer, sino les va a dar entrada a otros nuevos browsers, ¿no? Y eso, el tener una figura de un panel monitoreando desde afuera, una suerte de auditores, da, ¿no es cierto?, da el inicio de fijar, ¿no es cierto?, un control adicional que no fuera una multa, que no fuera una inhibición, que no fuera una decisión. Y en este otro caso, el caso Apple, se perfila esa decisión, y en este caso en el que el juez del Distrito de Nueva York halló responsable a Apple por haber facilitado información para la concertación de precios en el mercado de los ebooks, ¿no? Entonces era un acuerdo. El juez en ese caso encontró que era culpable Apple y impuso una medida correctiva que incluía cuatro aspectos, ¿no? Una serie de conductas prohibidas, conductas que tenían que reportarse, y que se designase un oficial de cumplimiento, un Antitrust Compliance Officer, que era el que iba a llevar a cabo la implantación de este programa de cumplimiento. Es decir, este programa de cumplimiento que nace como algo voluntario, acá se vuelve algo obligatorio y parte de la sanción. Pero como había sido tan intenso el incumplimiento, además de ese compliance officer designado por el juez, ¿no? Había además un monitor externo, una especie de auditor externo, se llama External Compliance Monitor, que se encargaría de verificar el cumplimiento de todas las normas de libre competencia. Es decir, le puso una doble medida. En el Perú no hemos tenido ningún caso de External Compliance Officer, pero tenemos muchísimos casos de oficiales de cumplimiento que han sido nombrados o validados por Indecopi, garantizando su imparcialidad, que son parte de la planilla de la empresa y que se encargan de implementar el programa de cumplimiento. Yo soy una de ellas, por eso les vengo a contar la experiencia que tengo en la implementación de estos programas. Y luego de esto, a partir de este caso, como ustedes han podido ver de Apple y el caso de Microsoft, llegamos a que todos los países comienzan a hablar de la importancia de tener un cumplimiento, ya sea en este caso para aquellas empresas que cumplen, como para aquellas empresas que voluntariamente lo adapten. Cada país saca su guía de programas de cumplimiento, Canadá, Reino Unido, Unión Europea, y tenemos también la DOJ, que es obviamente la que encabeza esto, también saca un documento que se llama Evaluation of Corporate Compliance, es decir, una guía para evaluar si un programa de cumplimiento es realmente eficiente o no. Y obviamente en Perú, ¿no? También comenzamos a tener la figura del oficial de cumplimiento, el programa de cumplimiento lo tenemos en el caso de farmacias, lo tenemos, que lo vamos a ver en el curso, en el caso del papel higiénico, y en el caso de farmacias hay la fijación concertada de precios de 36 productos farmacéuticos entre 2008 y 2009. Ahí se da también como medida correctiva el tener un programa de cumplimiento y un oficial de cumplimiento. El caso del papel higiénico, en el cual se fijaron condiciones comerciales por, miren cuántos años, de 2005 a 2014, ¿no? Igual se dan programas de cumplimiento en el caso del balón de gas, fijación concertada del precio de balón entre los años 2008 y 2011, además de las multas impuestas. Entonces, en el año 2020, Indecopi saca su programa de cumplimiento de las normas de libre competencia en el que yo puedo participar
y les voy a comentar la experiencia, que ha sido nominado además para un premio internacional de un instituto que analiza todos los mecanismos que llamamos nosotros de soft law, es decir, ley suave, ley que busca convencer a la gente de que debe cumplir una regla de conducta sin sancionarla, ¿no? Y en este programa de cumplimiento, voy a ir avanzando, ¿no? Lo que se busca básicamente es un modelo muy atado a la realidad de la empresa. Vamos a ver cómo este programa de cumplimiento te permite tener una atenuación de las sanciones anti-copy, pero es muy raro que ocurra porque los requisitos son muy elevados, pero vamos a analizar el tema, voy a pasar un poco rápido, de los componentes esenciales del programa de cumplimiento y otros componentes que no son como complementarios. Lo que yo les había dicho, el compromiso de la alta dirección, el top, from the top, el tema de la identificación de riesgos, los procedimientos o protocolos que tienen que ser muy cortos y sencillos para que sean internalizados, las capacitaciones, las auditorías, la línea de denuncias, sumamente importante, y la figura del director de orquesta, que es el oficial de cumplimiento, ¿no? Otros elementos complementarios como medidas disciplinarias, incentivos a los trabajadores, entre otras cosas. Pero además lo que hicimos fue, además de un modelo general para empresas grandes, también buscamos un modelo muy básico para las pequeñas y medianas empresas, para que todas pudieran tener reglas básicas que cumplir. Y examinaremos un poco en el curso cuál es la receta perfecta para tener un programa de cumplimiento efectivo y no un programa de fachada o un programa, no sé si ustedes se acuerdan como la universidad esta que tenía, Telesub creo que era, que tenía solamente un super edificio que era realmente una madera adelante, un frontis falso, y atrás no había nada. Entonces esa figura se usa para definir los programas de cumplimiento de fachada o programas de cumplimiento de papel. Te voy a dar acá una serie de tips y algunos modelos para que cada uno tenga una batería o un kit de instrumentos como una matriz de riesgo, como modelos de procedimientos para que puedan ustedes partir de una base universal y ya perfeccionarla si alguno decide dedicarse a esto, ¿no? Vamos a ver el tema de la comunicación y el tema del refuerzo positivo que tiene que haber constantemente. Les voy a contar algunas experiencias. Vamos a definir también siempre nuestro público, particularmente viendo cuál es la edad promedio, por ejemplo, o la formación promedio de tus vendedores o de los comerciales con los que tú tienes que trabajar el compliance, o de repente es una empresa minera y son ingenieros mayores, tienen otro perfil. Entonces, a partir de eso, tenemos que definir qué herramientas usamos para comunicar y cómo reaccionamos si hay un incumplimiento de las normas de libre competencia. Creo que me he extendido mucho, espero que no haberlos aburrido. Y bueno, si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta, alguna experiencia que quiera compartir, bienvenido, ¿no? Sí, muchas gracias, María, por la ponencia. De hecho, estuvo bastante interesante. Como dijiste, si tienen alguna duda, consulta, si desean, pueden activar su micrófono y hacerla, o pueden utilizar el chat para hacerlo. En todo caso, a mí me llamaba mucho la atención claro, el tema del programa de cumplimiento o de compliance. Un componente muy importante es la cultura de cumplimiento, que viene a ser, por así decirlo, el trabajo interno dentro de la empresa, y por eso muchas veces hasta se ve como un tema yo quiero hacer esto, ¿no? Un tema de, bueno, Claro. ya, yo estoy poniendo mi propio programa de cumplimiento. Uh-huh. Pero respecto a, frente, no sé, digamos, al derecho laboral o a otras ramas del derecho, lo que pasa con la libre competencia es que me parece un actor muy fuerte de parte del Estado que lo controla, ¿no? Indecopi no es exactamente una institución débil. De hecho, tiene muchas herramientas para hacer el enforcement de la ley. Uh-huh. Entonces, me preguntaba si es que esto hacía que, al menos en compliance para libre competencia, sea tan efectivo, por así decirlo, el cumplimiento de compliance, o la implementación de programas de cumplimiento.
Sí, en efecto, ¿no? Es un factor decisivo. Muchas de las experiencias que vamos a ver en el curso son de empresas que ya han sido sancionadas, como los casos que hemos visto que he pasado revista y que analizaremos en detalle. Incluso vamos a tener una persona, un abogado de la Sala de Defensa de Competencia de Indecopi, que nos va a contar casos en los que él ha participado y vamos a ver un poco el paso a paso del caso para saber qué no hacer y si hubiera existido la misma infracción, si hubiera tenido un problema de cumplimiento en la empresa, por ejemplo. El tema disuasivo es fundamental, ¿no? Pero en compliance hay también este esquema de la zanahoria y el garrote, ¿no? O sea, sabes que hay un garrote que viene de Indecopi y va a venir con todo, pero también tienes que dar zanahorias, ¿no? Y eso se hace a través, por ejemplo, primero en el derecho laboral, de dar algún tipo de puntaje en la evaluación de desempeño. Todos los que trabajan en empresa privada saben que esa evaluación de desempeño, evaluación del talento, es decisiva porque determina un bono, ¿no? Que te va anual según tu performance. Entonces, ese bono generalmente se determina si tú has cumplido tus cuotas de venta. Pero en muchas empresas lo que se hace es asignar un porcentaje al cumplimiento de los valores éticos de la empresa. Por ejemplo, ahí podemos premiar si alguien, si una persona, cuántas consultas hizo el oficial de cumplimiento. Lo que yo he organizado últimamente son trivias o concursos de conocimientos y al que, digamos, a quien gana se le da un reconocimiento especial. Otras empresas han avanzado mucho más y lo que hacen es premiar a aquellos que denuncian y que permiten desmantelar una posible colusión, por ejemplo. Entonces, eso también es muy bueno a nivel de evaluación positiva. Entonces, en el compliance tenemos zanahoria y garrote, ¿no? Pero por el lado del garrote tenemos que cuando alguien entra a una empresa y va a ser un vendedor, por ejemplo, un gerente comercial, un gerente que compra, tiene que firmar un contrato de trabajo en el que se obliga a respetar la libre competencia y si no, chao. Tiene que firmar un documento de confidencialidad indicando que va a guardar confidencialidad, que no va a reunirse con gente de la competencia durante el desarrollo de su función. Y también compromisos de llevar capacitaciones. Incluso hay algunas empresas que te capacitan con universidades y si jalas el curso, chao. Entonces hay varios modelos que vamos a poder analizar, pero siempre nos vamos en este tema de zanahoria y garrote. Me quedó un poco más claro. Entonces, bueno, si hay alguna otra duda, de hecho, me pareció bastante interesante y creo que vamos a seguir avanzando con esto durante la clase y de hecho durante el curso. Y bueno, bueno, son las 8 de la noche, un sábado, entonces creo que vamos cerrando esta sesión. Muchas gracias, María Elisa, por estar Gracias a con todos. nosotros. Y más bien, muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Buenas Hasta luego. noches, cuídense. Gracias.